Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta noche para nosotros. Que la podamos entender, que la podamos comprender y que la podamos aprender y aplicar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Estamos, según la palabra profética de este año, en un año de crecimiento, en un año de madurez, en un año de dar frutos. Entonces, Dios, como Padre, espera que nosotros, sus hijos, crezcamos. Yo creo que todos los que somos padres nos gustaría ver a nuestros hijos crecer. Y nos duele mucho cuando por alguna razón nuestros hijos no crecen. Y hoy vemos en una sociedad muchos jóvenes inmaduros de 30, 40, cuando ya son hombres. Y Dios espera que nosotros crezcamos sin importar el lugar donde fuimos plantados. Dios espera que nosotros crezcamos sin importar las circunstancias, sin importar que vivamos rodeados de gente negativa, incrédula. ¿Saben por qué? Porque estás donde Dios quiere que estés. Y Dios te está haciendo pasar cosas para activar, para motivar un crecimiento correcto. A veces si no pasamos por distintas circunstancias, es como que nunca vamos a madurar. Una de esas cosas hablamos siempre con mi mujer. Si nosotros le facilitamos todo a nuestros hijos, es como que en algún momento no vamos a estar y ellos no van a tener quien se lo facilite. Nosotros tenemos que enseñarles principios, valores, pero también aplicar y vivir la vida, a desarrollarse, a no tener miedo, a golpear puertas, a inscribirse en la facultad, a andar en colectivo, a saber pedir las cosas, a saber hacer trámites, porque si no, como padres, no los estaríamos ayudando o preparando para que el día que sean casados, me van a venir, papá, a mi hijo hay que hacerle una fotocopia, ¿dónde la hago? Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros los papás a veces enseñarles a nuestros hijos a madurar. Y creo que Dios también muchas veces nos hace pasar por distintas situaciones porque quiere que nosotros crezcamos. Dios sabe que puedes crecer en el lugar que estás. Dios sabe que puedes crecer rodeado de ciertas personas y en medio de circunstancias difíciles. ¿Sabes por qué? Porque como dice este capítulo, después léelo al principio, Dios nos dio su divino poder y nos hizo participantes de su naturaleza divina. Por eso dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, vive Jesús y vive el poder de Dios para poder enfrentar cualquier circunstancia de nuestras vidas. Yo me acuerdo que cuando
El primer campamento que fui en mi vida, un campamento debo haber tenido 12 años, 13 años, en la década del 70, nos llevaron de campamento a un lugar en Bariloche, que era el lago Mascardi. Y por primera vez en mi vida vi bosques de pino. Yo aquí en Santiago no vi esos bosques, y cuando vi esos bosques, vi que los bosques tiraban sus bellotas, y de esas bellotas, algunas vivían y crecían, pero las otras se podrían. No sé si lo está entendiendo, se lo paso al santiagueño. No sé si anduvo alguna vez por el campo, por el monte santiagueño. Usted habrá visto que el mistol cae, el algarroba cae, tira sus frutos, pero no de todos nacen árboles. Pero los que logran crecer tienen vida. Pero los que no logran crecer empiezan a podrirse. Y esto es algo que quisiera que lo entendamos, que si vos en un momento como cristiano dejas de crecer, tu vida espiritual es como que empieza a podrirse. Pero si creces, vas a tener vida, y no solo que vas a tener cualquier vida, sino como dice Jesús, vas a tener una vida en abundancia y vas a tener frutos. Y como el apóstol Pablo no quiere que hayas creyentes, mira, hace 2000 años escribía esto, que solo vengan a la iglesia el domingo o a las barcas, sino que empiecen a desarrollar la vida cristiana. Por eso nos va a decir que debemos agregar a nuestra fe 7 cualidades para tener un crecimiento saludable, sano, porque si no, nuestra naturaleza carnal va a arruinar todo en nosotros, nos va a podrir los pensamientos, las emociones. Yo creo que de la carne ya les hablé el domingo pasado. Así que hoy quiero enfocarme en el crecimiento. Y vamos a ver que de estas cualidades, las 4 primeras tienen que ver con mi persona, con nuestra persona. Pero las 3 finales tienen que ver en una cualidad que yo tengo que tener hacia las demás personas. Entonces, estas cosas, si las tenemos, va a hacer que crezcamos y tengamos frutos. Esta carta, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a diferencia de la primera carta de Pedro, donde en la primera carta el apóstol se presenta como Pedro, en esta carta se presenta como Simón Pedro. Y yo creo que aquí no hay nada de casualidad, sino nos está mostrando que toda esta carta, si podemos algún día desarrollarla entera, nos está hablando del proceso del crecimiento, de la madurez del creyente. Porque Simón habla de que él era una caña frágil, llevado de un lado por otro por las opiniones de las personas. No tenía un carácter firme. Pero luego Simón se convirtió en Pedro, en una piedra firme en las cosas de Dios. Y también dice siervo y apóstol. Siervo, aquí la palabra que se usa es para decir esclavo. O sea que ya no es una persona que hace su voluntad, sino hace la voluntad de su Señor Jesucristo. Y apóstol significa enviado con una misión. Por eso a los misioneros se los llama apóstoles. Entonces nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito, con una misión de parte de Dios. Por eso sos parte de la iglesia. Y tenemos que entender y saber cuál es esa misión que nosotros tenemos. El apóstol Pedro nos dice que hemos recibido, aquí lo va a ver después en el versículo 4, el divino poder o el poder divino de Dios para que podamos vivir en las cosas que pertenecen a la vida espiritual y a la piedad. Y a través de que vivamos eso, nosotros vamos a poder alcanzar preciosas y grandísimas promesas porque somos, versículo 4,
participantes de su naturaleza divina. O sea que compartimos la misma naturaleza. Miren, esto es... No todos comparten la misma naturaleza de Dios. Quiero que usted entienda lo que es compartir la misma naturaleza divina. En un matrimonio, un hombre, una mujer, dos naturalezas distintas. El hombre tiene la naturaleza del varón, la mujer una naturaleza femenina. La naturaleza de la mujer es guiada por sus emociones, a veces el hombre es guiado por el cerebro. Son distintas las reacciones ante un mismo problema porque somos de distintas naturalezas. Entonces a veces yo veo a muchas esposas que están esperando que sus maridos reaccionen de la misma manera que ellas. No pueden porque son de otra naturaleza. ¿Lo está entendiendo? Y no solo son naturalezas distintas, sino que también venimos de realidades distintas. El hogar de mis padres no es el mismo hogar que de mi madre, de mi esposa. Cómo los criaron a nosotros, no los criaron a ellos de la misma manera. Y eso que nosotros venimos, los dos de descendencia árabe, así que por lo menos tenemos las mismas comidas en común y algunas costumbres, pero hay veces que la realidad hace que vengan de contextos y tradiciones totalmente distintos. Entonces cuesta ser uno, porque la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán uno. Entonces la mayoría de la gente vive juntos en una misma casa, pero no son uno. Lo que está junto se puede separar. Lo que es uno han logrado amalgamar sus naturalezas y crear una nueva naturaleza. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, vive en nosotros, pero nosotros no nos hemos hecho uno con el Espíritu Santo, porque no le obedecemos, porque no deseamos las mismas cosas, porque nuestra carne nos lleva al pecado, a distintos placeres, a malos deseos, totalmente diferentes a los que tiene el Espíritu Santo. Por eso no hemos logrado esa unidad y ser participantes de esa naturaleza divina, porque cuando somos participantes, cuando hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que significa de los malos deseos. Entonces, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Entonces, si nosotros a nuestra fe le agregamos estas 7 cualidades, nos vamos a ir creciendo, nos vamos a ir madurando, pero también nos vamos a ir amalgamando o fusionando y ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Porque una naturaleza que es santa no puede hacerse uno con una naturaleza vendida al pecado. Entonces, como Él no va a bajar al pecado para que podamos unirnos, yo tengo que crecer en santidad, parecerme más a la naturaleza de Dios, y cuando cada vez más lo haga, más me voy a fusionar con su naturaleza divina. ¿Lo entendió? Por eso aquí el apóstol Pedro nos va a decir que nosotros a nuestra fe debemos añadir 7 cualidades. Pero lo que quisiera que podamos entender y tener claro, que la fe a la cual está hablando aquí el apóstol Pedro no es la fe salvífica. La fe salvífica es la fe por la cual nosotros hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y hemos adquirido a través de esa fe la salvación, la vida eterna, se nos han perdonado los pecados, hemos nacido una nueva vida en el Espíritu y hemos empezado el proceso de la regeneración. La fe que está hablando aquí no es esa, sino es la fe en acción. Es una fe que está viva, que está activa y se la conoce
por sus obras. Y para esto, el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 14, por favor. Dice así: Apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha alguno si dice tener fe, pero no tiene obras? Un creyente de fe es un creyente que sus obras están a la vista. Tiene obras constantes. Versículo que sigue, el 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, versículo 16, y alguno le dice, voy a orar por vos, vete, calentate, saciate, pero no le dan las cosas necesarias, ¿de qué aprovechó eso? Está bueno orar por la gente que tiene necesidades, pero tenemos que solucionarle esos problemas que tienen. Versículo que sigue. Y algunos, volveme al 16, alguien está más rápido que yo. Perdón, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, de la fe que está hablando aquí el apóstol Pedro es de una fe viva, y esa vida de la fe es a través de nuestras obras, que viene de compartir la naturaleza divina de Jesucristo que vive en nosotros, y que eso hace que esa fe se mueva a la piedad, a tener misericordia en el prójimo, compasión por los más necesitados y actuar con amor hacia ellos. La fe piadosa te lleva a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros, y esta es la fe a la cual nosotros debemos sumarle las cualidades que vamos a ver en esta noche. Entonces, lo primero que deberías tener es una fe viva. Una fe que tenga obras en cosas simples de la vida, en cosas pequeñas, como si ves a un niño con hambre, dale de comer. A esa fe le tenemos que sumar virtud. La virtud significa excelencia moral, valor moral, un toque de calidad moral en pequeños detalles, buena conducta. Entonces, una persona que dice que tiene fe debe ser una persona que tiene una excelencia moral y que no miente en pequeñas cosas, que no se desvía y es corrupta en pequeñas cosas, mucho menos en grandes cosas. Es una persona que se mantiene en una forma de conducta moral en todos los actos de su vida. Pero también habla de virtud, normalmente se usa la palabra para definir a aquel que es excelente en alguna cosa. Por ejemplo, ese pianista es un virtuoso con el piano. Esa mujer cuando canta tiene una voz virtuosa. Habla de una excelencia en un talento, en un don. Pero lo que me llama la atención, que la palabra que está usada aquí en 2 de Pedro para decir virtud, en griego es aretén. Y aretén significa virilidad, varonil. Nuestra fe debe volverse fuerte y vigorosa. Es el temple espiritual para mantenernos firmes en las cosas de Dios en un mundo hostil. En un mundo que nos va a tentar al pecado, a desviarnos del camino del Señor. Entonces, cuando tenemos esa fe a la cual le agregamos una fuerza y un vigor, entonces vamos a tener una fe doblemente fuerte y nadie nos va a desviar
o nos va a corromper de las cosas de Dios. Pero cuando tenemos una fe débil, la carne nos va a seducir a cada paso que demos. Y una fe débil hace que nos convirtamos en personas inconstantes en todos nuestros caminos. Empezamos algo, dejamos, volvemos a empezar, hoy te amo, mañana no te quiero, y empezamos una vida ahí de un sub y baja emocional. Éxodo 18, versículo 21, 22. Este es un consejo que le va a dar el suegro a Moisés. Su suegro se llamaba Jetro, un sacerdote de Madián, un hombre espiritual que tenía vida práctica en las cosas. Y él lo ve a Moisés, que estaba todo el día atendiendo las cosas del pueblo y terminaba desfalleciendo, cansado. Entonces a veces nosotros tenemos que tener esa sabiduría. No puedo pasar todo el día aquí en la iglesia. No puedes pasar todo el día trabajando. Tus hijos necesitan tu atención. Tu esposo, tu esposa necesitan tu atención y tu compañía. Entonces muchas veces tenemos que tener esa sabiduría. Y aquí le va a decir, mirá, escoge entre el pueblo hombres de virtud, temerosos de Dios. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que para que nosotros nos acompañen en las cosas de Dios, los líderes, los asistentes y las personas, tienen que ser gente de virtud, temerosos de Dios, en las pequeñas cosas. Imagínate si ponemos de líder a una persona que vende todo en negro. Detalle. Si ponemos como asistente o líder a alguien que es corrupto, que alguien que tiene una doble moral, a alguien que tiene una doble vida. ¿Pasa? Sí, a nosotros nos ha pasado un montón de veces. Porque la mayoría de la gente aquí en la iglesia vende una imagen, pero en la vida, en su familia, viven de otra manera totalmente distinta. Yo no tengo problema con la vida que elijas, pero si quieres servir a Dios, Dios te va a exigir que tengas virtud, que seas temeroso de Dios, que no seas codicioso, avaro. Versículo que sigue. Porque ellos van a juzgar al pueblo, ellos son los que van a atender, porque ese es el modelo de Dios. Un pastor no puede atender a toda una grey cuando crece, por eso están los líderes en las barcas y los asistentes. Y a veces cometemos el error de apurarnos y nombrar asistentes a gente que todavía no es temerosa de Dios, que todavía es avaro, codicioso, o que todavía no ha madurado en las cosas del Señor. Entonces esas cosas los va a volver inconstante en todos los caminos. Hoy quiero servir y después no, denme un tiempito, me voy a tomar un tiempo, no sé si quiero servir, me duele. No sé si alguien está entendiendo, pero si vos quieres que te ayuden en todas las cosas, tanto en tu casa como en la vida, en tu negocio o en la iglesia, busca gente que tenga virtud para hacer las cosas como vos las harías. Si no, vas a renegar. ¿Hay alguien aquí que me entiende? ¿Vos, César, me entiendes? ¿Te ha pasado una vez que has contratado a algún empleado y le has dicho que haga las cosas de una manera y ellos terminan haciéndolo como ellos quieren y no como vos le dices? ¡Wow! Qué difícil es conseguir gente virtuosa. Por eso tenemos que aprender esto, que a nuestra fe Dios quiere que nosotros le añadamos virtud. Virtud. Si no, quédate sentado, pero si quieres ser asistente, si quieres ser líder, si quieres cantar, si quieres predicar, buscar la virtud, sé temeroso de Dios. Porque si no, después no alcanzas las promesas. Después empiezas a no ser feliz en tu matrimonio. Después tus hijos empiezan a desviarse. Porque no hemos puesto el énfasis para agregarle a nuestra fe. Y a la virtud hay que agregarle conocimiento.
Conocimiento, entender, conocer más a Dios. Y la única forma de conocer más a Dios es estudiando la Biblia. No como algunos que hacen, que abren la Biblia a la mañana y dicen, aquí voy a leer hoy. No es una ruleta, no es un azar, sino hay que estudiar en una forma sistemática para conocer la Biblia, los pensamientos y la evolución de Dios a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero hay gente que no le gusta estudiar la Biblia. Agatas lee un devocional que le enviamos cada mañana, si es que lo lee. Dios nos dice que cuando nosotros no tenemos conocimiento, nos falta conocimiento, ¿qué nos pasa? No desviamos o perecemos, morimos espiritualmente. ¿A causa de qué? De falta de conocimiento. ¿Por qué se muere tu matrimonio? Por falta de conocimiento. Porque la Biblia, no sé si lo sabes, enseña cómo el hombre tiene que tratar a la mujer. Porque si no la tratas como Dios te ordena en la Biblia, la mayoría de las veces queremos tratar bien a nuestras mujeres de la forma que nosotros entendemos y terminamos como alejándolas de nosotros. Igual, aquí dice cómo la mujer debe tratar al hombre para que sean felices. Aquí en la Biblia está hasta cómo tienen que ser sus relaciones sexuales. Porque si no, la mujer o el hombre va a desear en otra cama, porque nadie estudió lo que Dios dice cómo deben ser las cosas. Aquí dice cómo debemos criar a nuestros hijos. Aquí dice, aquí este es un manual de enseñanza de cómo Dios quiere que nos manejemos en la vida. Pero como no lo estudiamos y tenemos algún conocimiento de Dios, terminamos aplicando en la educación, en la crianza, en las relaciones familiares, un pensamiento totalmente distinto al de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro matrimonio se termina secando, no somos felices, no tenemos paz cuando llegamos a nuestra casa cansados de trabajar, deseamos otra vida, no es el sueño, no es la familia que soñamos, nuestro negocio también perece y entonces entramos a estar frustrados e insatisfechos por falta de conocimiento. Lo dice Dios. Y para usar correctamente el poder de la fe, nosotros debemos tener el conocimiento de cómo Dios lo haría, cómo Jesús actuaría ante esta situación. Porque de esa manera nosotros tendríamos una mayor comprensión de la naturaleza divina de la cual Dios espera que nosotros seamos participantes. Para ser participantes de las cosas de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios las haría y no como a nosotros se nos ocurre. Si yo quiero cantar aquí en el altar, tengo que hacerlo como Dios me instruye en varios libros del Antiguo Testamento de cómo debe ser la alabanza, de cómo debe ser la adoración, de cómo deben ser los instrumentos para que tenga una adoración como la que le gusta a Él y no como la que yo creo que a mí me gustaría cantar aquí en el altar. Y no me importa si a Dios le gusta, o a la gente le gusta, o al pastor le gusta. No sé si me está entendiendo. Para esto nosotros no solo debemos tener información aquí en la mente, sino llevar esa información a la vida práctica. Porque la acumulación de información nos hace soberbios, orgullosos, necios. Por eso tenemos que empezar a actuar juntos con Dios. Saber cómo hacer el bien y saber cómo evitar de hacer el mal. Se trata del conocimiento práctico de la fe. ¿Cómo pongo mi fe por obras? Porque algunos hacemos obras porque nos sentimos motivados por una emoción, pero a veces no es lo que Dios querría que hagamos. Porque muchas veces Dios va a querer que a ciertas personas no le demos constantemente, sino que alguna vez le demos una caña y le enseñemos a pescar. Porque hay veces que hay que enseñarles a ganarse las cosas por sus propios medios.
Entonces, se trata del conocimiento práctico de la fe que viene por el conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Vamos a ver esto en Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice todo esto que he estado hablando. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Lo tenemos? ¿Hay alguien en multimedia? Profeta Oseas está en el Antiguo Testamento. Está después de Daniel. Daniel, Oseas, Joel. Justo ahí en el medio, entre Daniel y Joel, vamos a encontrar al profeta Oseas que dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido, mi pueblo pereció, dice en otra versión, fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento de Dios? Yo tengo mi propio conocimiento. Yo tengo mi propia sabiduría. Yo tengo mi propia experiencia. No me hace falta el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, como vos decidiste hacer las cosas a tu manera y no a las mías, yo te desecharé del sacerdocio. Porque quiero que entiendas que este versículo va dirigido a los sacerdotes. ¿Cuántos aquí forman parte de una nación santa de reyes y sacerdotes? Con todo lo que tienen a Cristo en su corazón, por si no lo sabían. Si no lo sabían, es porque le está faltando conocimiento, que todos somos sacerdotes. Usted es el sacerdote de tu casa. Entonces, la instrucción de sus hijos en las cosas de Dios, no espere que la haga el ministerio de niñez, no espere que se lo hagan en un colegio cristiano, no espere que se lo haga la sabiduría del mundo, los políticos. No, el deber primario es de los papás, que somos los sacerdotes de nuestras casas. Papá y mamá somos los que tenemos que instruir. Y cuando el sacerdote no instruye conforme a la ley de Dios, Dios lo desecha del puesto de autoridad espiritual que tiene en su casa o en la iglesia. Pero el mayor problema, fíjese lo que dice al final, que nuestros hijos terminan pagando las consecuencias de nuestra falta de conocimiento. Al conocimiento hay que agregarle, léalo conmigo, dominio propio. Levante la mano todos aquellos que tienen dominio propio en su lengua. Nadie. Bueno. Entonces, fíjese, ahora les quiero aclarar una cosa. Usted no diga, no, yo primero, antes de tener dominio propio en mi carácter o en mi lengua, primero tengo que tener fe, a mi fe tengo que agregarle virtud, a mi virtud le tengo que agregar conocimiento. No, no, no. Esto no es uno después el otro. En todo tiempo debes tratar de ejercer todos. Por ahí, si te es más fácil empezar por el dominio propio, empezá. Dominio propio significa que tenemos control de nosotros mismos. Otra versión de la Biblia dice que tenemos templanza, que podemos controlar los impulsos, las pasiones, los malos deseos y nuestra lengua, que somos personas moderadas. Por eso el dominio propio o templanza es necesaria en el creyente para no ser turbado o dominado por la pasión o por los excesos. Jesús tomaba vino, pero nunca en exceso. O sea que no tiene de malo nada. Ya hace varios cultos que me desapareció mi copa. No puedo poner, por ejemplo. No tiene nada de malo tomar una copa de vino, pero lo malo es el exceso. Ahora, si esa copa de vino la voy a tomar delante de un joven o una persona
que está luchando por salir del alcoholismo o de la adicción a las drogas, yo tengo que tener dominio propio. Aunque pueda tomar una copita de vino, porque estoy delante de una persona que no le va a hacer bien, no solo tomar, sino verme tomar a mí, porque le puede desear, yo tengo que tener el control y decir no. De eso se trata el tener el dominio propio, porque algunos dicen, ay, bueno, pero esto está permitido, no es tan malo. Posiblemente, pero delante de quién los haces. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, tener templanza. Y para lograr esto es necesario una vida disciplinada. Disciplinarnos para que Cristo encuentre en nosotros la mejor versión de nosotros como cristianos. La mejor versión como cristianos en nuestras vidas. En las cosas prácticas, en las diarias, para que seamos sal y luz en un mundo que está muy castigado, angustiado, afligido. Ser luz en aquellas personas que viven en tinieblas, en la oscuridad de las drogas, en la oscuridad de una vida sin sentido, y que la única forma de salir de la oscuridad está pensando en el suicidio. Pero también nos dice que, gracias, también copa es lo que me falta. Lo que quiero decirle que también tenemos que ser sal, porque la sal es para sanar las heridas, y hay muchas personas con heridas emocionales, y nosotros tenemos que llevar esa sal para sanar esas heridas, pero también para darle gusto a su vida, porque algunos han perdido hasta las ganas de vivir, por eso entran en fobias, miedos, depresiones, etc. Para esto tenemos que disciplinarnos, porque si no vamos a arruinar la obra de Dios. Muchas veces, todos, hacemos tantas cosas lindas, pero a veces por una falla de dominio propio, por una cosa que decimos de más, arruinamos todo lo bueno que hemos hecho. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces nosotros tenemos que tener ese control de nosotros mismos para no arruinar todas las hermosas cosas que hacemos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, que a veces nos sacrificamos para que nuestros hijos y nuestra familia tengan cosas mejores, pero a veces nuestras fallas de carácter o nuestro mal carácter arruinan todo lo bueno que hacemos por ellos. Y al dominio propio le debemos agregar paciencia. Levante la mano todos los varones pacientes que hay aquí. Varones pacientes todos, bien, gloria. No voy a preguntar por la mujer porque ya sabemos que su naturaleza es distinta. Paciencia. La paciencia habla de constancia, de perseverancia. Debemos ser pacientes en medio de las aflicciones. Debemos ser pacientes perseverando a hacer el bien a pesar de las dificultades que estamos viviendo. José es el ejemplo de esto. Le pegaron una paliza a sus hermanos, lo vendieron de esclavo, lo metieron en la cárcel, pero él nunca dejó de hacer el bien. Con todo lo que me ha pasado, bueno, me voy a dar un permitido, un pecadito permitido. No, nunca se dio un permitido. Cuando vino su jefa, la mujer de Potifar, y se le desnudó, él salió corriendo, pero no cayó en pecado. Él perseveró en hacer el bien a pesar de sus dificultades. La persona paciente que persevera a pesar de lo que le pasa es una persona que no se queja ni se rebela. ¿Está entendiendo por qué los hombres somos? Porque el impaciente se queja de todo. Se rebela con lo que le pasa. ¿Por qué me pasa esto a mí?
¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ha dejado solo en este mundo hostil? ¿Por qué se murió? ¿Cuántas veces cuestionamos a Dios y a veces no entendemos que tenemos que perseverar en las cosas a pesar de las cosas que nos pasan? O sea que la paciencia significa soportar algo sin alterarse. ¿Lo está entendiendo? Soportar algo sin alterarse. Persistiendo en hacer lo bueno. Seguir caminando conforme al llamado cuando todo parece que va en contra de usted. ¿Es usted impaciente? No me mienta. Vivimos en un mundo que queremos todas las cosas ya, y de forma inmediata, quiero ya, ya. Y a veces no tenemos la paciencia. Yo siempre lo comparo cuando hacemos un asado. Un buen asado necesita un tiempo. Yo cuando quiero comer un buen asado, después le voy a decir dónde lo compro. Pero me levanto temprano, lo hago a la leña, esos costillares, esos vacíos grandes, a mí me encantan, pero me llevan por lo menos 4 horas para que sean como a mí me gusta. Porque si los apuro, ¿usted sabe lo que es arrebatar la carne? ¿Y quién arrebata la carne? Diga conmigo, los impacientes. ¿Cuántas cosas arrebatamos en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, por arrebatados, por impacientes, por no saber esperar el tiempo de Dios? Y a su paciencia, usted le tiene que agregar piedad. Todo lo que vimos hasta aquí, de estas cualidades, tienen que ver con nosotros. Ahora, lo que viene, las 3 que siguen, tienen que ver con nuestra relación con los demás. ¿Me va entendiendo? Entonces ahora la palabra piedad. La palabra piedad es alguien que tiene una devoción a Dios. Es alguien que es humilde ante Dios, sumiso a Dios, que tiene una vida consagrada a Dios y apartada del mundo. Una vida piadosa debe reflejar la santidad de Dios. Yo como pastor, si no reflejo santidad, usted no estaría aquí en esta iglesia. Pero Dios no espera que solo los pastores reflejemos santidad, sino espera que todos reflejemos su santidad. Santidad significa apartado del pecado, apartado del mundo, apartado de las cosas carnales con un propósito divino. Y eso es lo que espera de Dios, de todos nosotros. Que tengamos una conducta santa, piadosa y llena de misericordia. Y que esta piedad se refleje a través de nuestras acciones diarias hacia los demás. ¿Usted es piadoso con los demás? ¿O solamente quiere que todos sean piadosos con usted, pero en el momento que usted tiene que manifestar piedad, se vuelve en alguien crítico, juzgador, implacable, pero no es capaz de extender piedad hacia los demás? A la piedad le tenemos que agregar afecto fraternal. La palabra en griego para afecto fraternal es Filadelfia. Viene de la palabra filos. Usted sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras para la manifestación del amor.
el amor entre hermanos, que es filos o Filadelfia, el amor que tiene que haber dentro de el matrimonio, que es eros, de ahí viene la palabra erótico, y después vamos a ver al último, el amor que tiene la naturaleza de Dios, que es la palabra ágape. Pero aquí, cuando habla de amor fraternal, está usando el amor filios, Filadelfia, que habla de un espíritu fraternal, de estimar y ayudar a los hermanos. Vamos a leer 3 pasajes bíblicos, rapidito. Juan 13:35. Juan, me iban a poner una toallita, ¿se acuerdan? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienes amor los unos con los otros. En esto conocerán que son cristianos, porque la palabra cristiano significa que sos discípulo de Cristo, que sos un pequeño Cristo. Entonces, los que se llaman cristianos deben tener el amor unos hacia los otros. Si es verdad, hay algunos hermanitos difíciles de amar. Mire para el costado y va a encontrar un par. Mire para el otro, va a encontrar un montón. No mire para adelante. Hay gente que es difícil de amar, ¿que no? ¿Conoce usted gente difícil de amar? ¿Conoce hermanitos difíciles de amar? Y como estos hermanitos son difíciles de amar, hágase usted fácil de amar por los hermanos. Que los hermanos quieran estar con usted, que quieran pasar tiempo con usted, que quieran juntarse para orar, que quieran compartir su tiempo, salir a tomar una chocolatada o a comer algo, porque la gente, hágale fácil a la gente, porque ya difícil hay un montón. Y como es muy difícil cambiar a los difíciles, empiece por cambiar usted. ¿Vas a empezar a cambiar vos, Marta? Bueno, amor, bien. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. No te rías, Rubí. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es una persona mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, vamos a entender, si usted dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, Dios le dice que usted es un mentiroso, un hipócrita. Pon el versículo que sigue, el 21. Nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Yo sé que son difíciles algunos hermanos, pero Dios nos manda a amarlos por más difíciles que sean. Decirle al que tienes al lado, amame aunque te la haga difícil. Héctor, ¿le tienes miedo, no? Mire, este es el segundo mandamiento, ¿se acuerda? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces las cosas que no entendemos es que para poder amar a nuestros hermanos o al prójimo, nosotros tenemos que primero amarnos a nosotros mismos. Pero hay gente que no se ama a sí misma. No se ama, no ama el matrimonio que tiene, soñó tener otro matrimonio, bueno, ahora tiene este, se tiene que bancar, conformar. Amaba tener otra familia y no es la familia que ella deseaba. Y bueno, tenía otros sueños, tenía otros proyectos. Mire, se miran al espejo y no se aman. Se ven gordos, se ven feos, se ven...
que quieren cirugiarse, tajearse, para verse mejor, porque no se aceptan como son. No se aceptan sus cuerpos, o sea que no se aman a sí mismos, ni se aman lo que han conseguido en la vida. Porque lo que has conseguido en la vida es producto de tus elecciones. Lo que tienes al lado es producto de tu elección. Y te casaste enamorada, mira vos. Diga conmigo, sorpresas te da la vida, ¿no? Pero entonces aquí hay cosas que nosotros debemos entender. Que como a nosotros nos cuesta amarnos a nosotros mismos, ¿cuánto más nos cuesta amar al prójimo? Porque al prójimo lo tenemos que amar como a nosotros mismos. ¿Entendió? Le doy el último ejemplo para poder seguir. Así termino la introducción. Parece que están con hambre, ¿no? Algunos. Amar al prójimo como a ti mismo. Cuando el hijo del vecino o un compañerito de tu hijo se manda una macana, ¿lo tratas de la misma manera cuando tu propio hijo se manda la misma macana? Por eso tengo que amarme a mí mismo, porque en la forma en que yo me amo, en la forma que me tengo paciencia, en la forma que me justifico, en la forma, tengo que hacerlo con los demás. Pero si estoy enemistado conmigo, voy a estar enemistado con todo el mundo. Y terminemos con 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente con corazón puro. Menos mal que en esta iglesia no hay de esos que vienen y te saludan. Ay, hermanita, qué lindo verte, bendiciones. Y te da la vuelta y empieza a criticarte. Me han contado que hay en otras iglesias. Aquí no. Por eso el amor tiene que ser sincero. No tiene que haber fingimiento. Amor fraternal, no fingido. ¿Y cómo tengo que amarlos? Que me nazca de adentro. Porque entrañablemente significa que me nace de lo profundo de mi ser, de mis entrañas. Que no es algo exterior. Ay, te amo, bendiciones. Y después te vas, morite. No, es algo que nace de tus entrañas, que es sincero. Si te quiero, te quiero. Menos mal que no hay en esta iglesia de esas personas. Amén. Y a ese amor fraternal tenemos que agregarle amor. Y como te dije, aquí no habla del amor filio, aquí no habla del amor eros, aquí habla del amor ágape. Usted sabe que Dios no tiene amor, es amor. ¿Lo está entendiendo? Es amor. Toda su naturaleza, toda su esencia divina es amor. Y ese amor es un amor ágape. El amor que Dios tiene hacia nosotros. Es el amor de Juan 3:16. ¿Se acuerda? De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, Pancho. Entonces, está hablando de un amor sacrificial. Un amor que es capaz de darlo todo por el otro sin exigir nada a cambio. Porque hay gente que para
darte amor te pone condiciones. El amor ágape no pone condiciones. Por eso debemos practicar el amor de Dios con todos. Primera de Corintios, capítulo 13, nos dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El que ama no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita con la persona que ama. No le guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor nunca deja de ser. Y Dios espera que como cristianos, lo que hagamos, aún sirviéndolo a Él, en nuestras casas, en la iglesia, donde sea, lo hagamos con este amor ágape. Porque las cosas que hagamos, si no tenemos este tipo de amor, no sirven para nada ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, el versículo 8, estamos en Segunda de Pedro capítulo 1. El versículo 8, yo quiero que una vez que vos has tenido todas estas cosas, vamos a leerlo, ahí lo tiene. Porque si estas cosas que hemos leído, estas 7 cualidades, les has agregado a tu fe y empiezan a abundar, o sea que no es escasa tu piedad, no es escasa el amar a los hermanos. Cuando estas cosas abundan, estas cosas no te dejarán estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. O sea que debemos cultivar estas cualidades en nuestra vida. Y deben abundar más y más en cada cosa que hagamos todos los días. De esta manera evitaremos ser cristianos inútiles o sin fruto. Dios nos dice que si estas cosas no están en nosotros, hasta que no estén, no es que no somos cristianos, no es que no seamos hijos, pero somos hijos inútiles o ociosos o sin fruto. Improductivos. Entonces, debemos evitar todas aquellas cosas que nos vuelven perezosos, ociosos, inútiles. Todas aquellas cosas que no nos dejan producir las cosas que Dios espera que nosotros produzcamos o los frutos que Dios espera que nosotros tengamos. Por eso no debemos perder el tiempo. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 13 le dice a su hijo espiritual Timoteo, hasta que yo vaya a verte, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué tenemos que ocuparnos? De leer la Biblia, de exhortar y de enseñar. Versículo que sigue, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y la imposición de manos del presbiterio. Versículo que sigue. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea de beneficio para todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No pierdas el tiempo en cosas que anulan tu fe, que te vuelven un inútil, un perezoso. Por ejemplo, aquellos cristianos que en vez de leer la Biblia se pasan viendo series en Netflix, jugando en los juegos o en las redes sociales, perdiendo tiempo con ciertas amistades que no lo edifican, haciendo cosas que no le permiten ocuparse de su
de su crecimiento. Porque se dice en Hebreos que si nos faltan estas cualidades, seremos niños, creyentes inmaduros, que siempre estamos buscando la leche espiritual cuando ya tendríamos que estar comiendo un alimento mucho más sólido. Versículo 9, empiezo a ir más rápido. El versículo 9 nos dice que nosotros somos ciegos. Dice así, pero el que no tiene estas cosas, estas cualidades, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Puede un ciego guiar a un ciego? ¿Puede un ciego guiar a sus hijos? Puede a veces. Entonces necesitamos gente que no tenga la vista corta. ¿Quién es una persona que tiene la vista corta? Aquella persona que le importa sus propias cosas sin importarle lo de los demás. Aquella gente que se mira su propio ombligo y no le importa lo que le pase a la demás gente. Pero mire, a veces yo encuentro esto dentro del matrimonio, que uno ya sea el esposo o la esposa, uno de las parejas del matrimonio, resulta que no le interesa lo que siente la esposa, lo que sufre, lo que vive. No, a mí me interesa lo que yo siento, yo quiero tener placer, yo quiero ir a jugar al fútbol con mis amigos y después quiero hacer esto y después quiero hacer esto. Pero nunca estoy pensando y estoy mirando en las necesidades de mi esposa, pero tampoco estoy mirando en las necesidades de mis hijos que necesitan un padre presente y no ausente. Esto es tener una mirada muy corta, es ser una persona prácticamente ciega, que no me importa lo que otros puedan estar necesitando o estar sufriendo. Y eso me pasa porque no tengo esas 7 cualidades, no se las agregué a mi fe. Entonces soy un creyente niño inmaduro. Y ese tipo de creyente ciego es el que juzga a todos, olvidándose de dónde me sacó Dios. Hoy, mira este pecador. ¿Sabe de dónde me sacó Dios a mí? Yo no salí de un seminario teológico. Yo tenía mi vida, estaba perdido en las drogas, pensando en matarme, con todo lo que había tocado en mi vida, se había convertido en un desastre. Pero ahora que estoy bien, como soy un inmaduro, me olvido de dónde Dios me sacó y juzgo a los demás. En vez de ser luz y una ayuda para todo lo que necesiten de mis experiencias. La gente ciega se olvida de todos los pecados que nos perdonó Dios. Y andamos mirando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que tenemos en el propio. Primera de Corintios 8, 1, 2 dice lo siguiente: el conocimiento emanece, pero el amor edifica. Entonces no es necesario llenarnos nuestra cabeza de conocimiento. Mire, yo he conocido creyentes con tanto conocimiento teológico bíblico que son las personas más críticas que conozco. Y juzgan por qué hace así, por qué predica así, por qué le da de comer a aquel pobre, por qué no hace esto, por qué lo hace, y siempre está buscando los errores. Cosa que en él nunca vamos a encontrar un error porque ellos no hacen nada. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen vida práctica. Los que hacemos, usted sabe, nos equivocamos. Pero prefiero equivocarme haciendo y no estar envanecido en un conocimiento y nunca hacer nada. Por eso debemos entender que el conocimiento envanece, pero cuando tenemos ese amor al prójimo, tenemos esa misericordia, esa piedad al prójimo, nosotros vamos a hacer. Pero para esto, para poder hacer las cosas bien, debemos tener un conocimiento correcto de Dios. Y ese conocimiento nos tiene que llenar de amor. Porque si nos llenamos de vanidad, no podemos expresar amor. Lleno de orgullo, lleno de vanidad, lleno de soberbia, nunca vamos a expresar amor, aunque amemos a la persona que tenemos al lado. Ahora les quiero dar unos pequeños tips
ya que he terminado rápido, de cómo agregar estas 7 cualidades a nuestra fe. Primero, debes tener un deseo genuino de transformar tu vida. Porque si vos estás conforme con la vida cristiana que tienes, nunca vas a buscar agregar ninguna de estas 7 cualidades. Pero cuando vos quieres crecer en las cosas de Dios, quieres transformar, quieres ser un mejor siervo de Dios, un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor todo, entonces tienes que desearlo. Entonces ese deseo te va a mover a provocar el cambio de leer la Biblia para tener un mayor conocimiento de Dios, a controlar tus impulsos y a un montón de cosas. Lo segundo que tienes que hacer es cuidar con quién te juntas. Cuidado, las conversaciones con malas compañías van a arruinar tus buenas costumbres cristianas. No siempre con todos los que te juntas te hace bien. El apóstol Pablo lo dice esto en Corintios, pero me voy a quedar con algo que también enseña en Corintios. Todo me es lícito. ¿Ya conmigo? Todo me es lícito. Ahora, no todo me conviene. Y no todo me edifica. Por eso, ojo, aquí no se prohíbe que te juntes con aquel o con el otro, pero vos te tienes que dar cuenta si esa gente, charlar con ellos, juntarte, ¿te está haciendo bien espiritualmente? ¿Te están haciendo crecer? Porque yo he conocido, sobre todo últimamente lo estamos viendo mucho, en los adolescentes, preadolescentes y jóvenes, pero esto no significa que no se dé en algún hombre o en alguna mujer, que muchas veces como vienen de hogares disfuncionales con padres separados, estos chicos son muy influenciables cuando se juntan con algunas personas. Y lamentablemente son influenciables para llevar una vida de pecado. Por eso, fíjate con quién te juntas. Lo otro que tienes que hacer es otro consejo del apóstol Pablo que está en Filipenses 4:8. Por favor, poneme Filipenses 4:8 porque esto es realmente algo hermoso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud en esto, si esto es digno de alabanza, bueno, en esas cosas ocupen sus pensamientos. Piensen en las cosas buenas, piensen en las cosas honestas, piensen en las cosas puras. Dejen de estar pensando en lo que corrompe. Dejen de estar codiciando lo que no tienen. Pensar en las cosas que tienen, dígalo ahí conmigo, virtud. Romanos 8, 12 al 14. Otra de las cosas que tenemos que hacer si queremos que estas cualidades empiecen a crecer y a abundar en nosotros es matar las obras de la carne. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vamos a tener una vida y vida abundante. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Y por último, lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten, que sacrifiquen su carne. Su carne aquí en los pensamientos, en sus emociones, en sus deseos.
sacrifiquen y presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el verdadero culto que le tienen que dar a Dios. Versículo que sigue. Para poder hacer esto, no tenemos que conformarnos con las cosas del mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que sacar una información de la computadora y meterle una información nueva. La información de lo que hemos aprendido en el mundo, y para esto tenemos que incorporar una nueva información que está en la palabra de Dios, que es el conocimiento de las cosas de Dios. Y de esa manera vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nuestro matrimonio? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro servicio a Dios? Vamos a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros realmente queremos empezar a crecer, hay cosas que tenemos que empezar a hacer, pero hay otras que tenemos que dejar de hacer. Y estamos en un año donde Dios nos está llamando a crecer y a madurar. Y este es un año que hemos declarado que va a ser un año donde vamos a tener los frutos que hemos soñado y hemos esperado. Este es un año de aceleración de estas cosas. Por eso quiero orar por ustedes, para que la bendición de Dios les permite tomar esa decisión, porque para que estas cualidades que deben sumarse a su fe necesitan la decisión suya. Deje de estar pensando que viene a la iglesia para que Dios le solucione un problema, le saque un hijo de la droga, le mejore su matrimonio, lo libre de deudas. Empiece a pensar que usted viene porque usted ama a Dios. Y si usted ama a Dios, busque crecer en las cosas que le agradan a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu divino poder actúe en nosotros, haciendo que a nuestra fe le añadamos virtud. Y esa virtud, conocimiento, y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio le agreguemos paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si hacemos estas cosas, no vamos a estar ociosos ni sin frutos, sino que vamos a estar activos, pendiente de lo que necesitan las personas, especialmente las personas que amamos y están cerca de nosotros, que están esperando ver cambios en nuestras actitudes, en nuestro carácter, que esperan ver de nosotros frutos diferentes a los que les hemos estado dando. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu divino poder se active en nosotros, para que esas hermosas y divinas y preciosas promesas que tú has soltado en el cielo para nosotros, la podamos tener en este tiempo. Podamos acceder a todas las promesas que tú tienes, pero a falta de nuestra inmadurez, a causa de nuestra falta de dominio propio, de nuestro mal carácter, de nuestra falta de un afecto sincero hacia los demás, no estamos viendo estas promesas en nuestras vidas. Por eso te pido, Padre, que por tu gracia tú puedas soltar todo esto, destrabarnos para que podamos agregar estas cualidades que son necesarias para el crecimiento cristiano. Como dice tu palabra, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que para Él sea la gloria, ahora y hasta el día que nos encontremos con Él en la eternidad. Padre, que nuestras vidas te glorifiquen,
que cada actitud nuestra en los pequeños detalles de nuestro diario vivir te den la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.